Bueno, pero nos dicen, es decir, perdón, Sí. pero Dos Bocas lo inauguraron y no produce gasolina. ¿Qué está pasando ahí? Exacto. Explícate. Sí, mire, me encanta que me hagas esta pregunta. Ya querían ver los barriles el primer día. Exacto. ¿Cómo Mire, puedes decir ¿cómo? que se inauguró si no están la gasolina fluyendo? Son 586 hectáreas. Se construyeron 90 tanques de almacenamiento Ok. para líquidos y para gas, que equivalen a 15 millones de barriles de almacenamiento. 17 plantas de proceso y una de cogeneración, y todo un complejo administrativo, tan solo en 2 años, 2 meses. Nunca en ninguna parte del mundo se ha construido eso. Esa es la etapa constructiva. Por eso el 1 de julio va el presidente a decir, es una etapa constructiva, es ejemplo mundial. Mundial, yo no nada más voy a decir nacional, mundial. Una terminal de almacenamiento de 90 barriles no se hace en 18 meses en ninguna parte del mundo. Nosotros lo hicimos. Ya sin contar el relleno del sitio, porque esa fue la preparación del sitio. Bueno, ahora ¿qué sigue? Sigue la integración. Son miles y miles, más de 24,000 kilómetros de cableado eléctrico que hay en integración, de tuberías, de equipos de instrumentación que se están colocando. En ninguna parte del mundo se ha hecho eso. Luego volteas y yo escucho a la oposición. ¿Pero cómo? Una refinería que no refina. En el 2003, siendo gobierno el PAN, dicen, vamos a hacer una ampliación de la refinería de Minatitlán, que era un tren de refinación. Se tardaron 10 años, casi 10 años en que arrancara eso, y ya no es que les costó el doble, sino es que... En términos de planeación, se prevé que en poco tiempo vamos a volver a ser autosuficientes en gasolinas, Sí. porque uno de los fenómenos extraños del proceso neoliberal es que México llegó a ser totalmente autosuficiente en gasolinas. Vendíamos. Vendíamos gasolina, y en la era neoliberal simplemente eso se perdió y nos convertimos en importadores netos de Sí, gasolina. así es. Y no ha sido fácil remontar esa pendiente. ¿Y cuándo vamos a poder ser autosuficientes en gasolinas? Fíjate que es una de las metas que el presidente López Obrador se planteó. Y hace poco nos comentaba, dice, híjole, ahorita estamos viendo lo que cuesta trabajo y dinero hacer una infraestructura. Dice, tanto que se batalló en construir y en hacer, y cómo destruir. Es tan fácil destruir, porque tú empiezas a soltar y a abandonar. Entonces, volver a rescatar esto nos cuesta. En este sexenio él se propuso, tenemos que ser autosuficientes de gasolina. Las 6 refinerías entraron en un programa 2019, 20, 21, 22 y 23, 5 años, en que cada año se ha invertido para la rehabilitación. Se ha invertido 50,000 millones de pesos hasta la fecha, en estos 4 años, en lo que es la rehabilitación de esas 6 refinerías. Comprar equipo, pues invertirle a todo lo que ya estaba. Incluida la que compraron de Deer Park. No, aparte Esa la de parte. Deer Park. Okay. Sale la posibilidad de Deer Park y es inmediatamente, esa fue una visión del presidente. Dijo, a ver, vamos por Deer Park, ¿cuánto nos genera? Se hace el balance, vamos por ella. Además, lo que no se comenta mucho es, nosotros ya éramos dueños del 50% de Deer Park. Entonces vamos por el otro 50% y nos hacemos del control total, y eso nos va a permitir para pues poder meter gasolina y diésel que se genera de aquella zona, pero ya es de nosotros. Que esa ya estaba funcionando bien. Que ya estaba funcionando, que ya tuvo todo su etapa de arranque, que tenía, a esa sí estaba en mantenimiento, esa sí no había tenido problema, porque pues entre Shell y Pemex, pues todo el dinero, Pemex no había visto ganancia porque toda la ganancia se la invertían allá en mantenimiento. Está bien, bueno, pues ahí está. Y Dos Bocas. Entonces ya con las 6 refinerías, Dos Bocas y Deer Park, el presidente López Obrador recibe este gobierno con 6 refinerías y los va a entregar con 8.
Esas son sus cuentas en refinación, con una autosuficiencia y dejando asegurado la movilidad para los mexicanos. Pero y esas 6 trabajando bien. Sí, bien, sí, bien. Aparte, la innovación tecnológica, porque generamos combustóleo. Combustóleo es el residuo pesado de las refinerías. La innovación tecnológica hace 20 años no había plantas coquizadoras, 20, 30 años no había plantas. Entonces ahora ya hay una planta que te agarra ese residuo, por decirlo, para que me entiendan, exprime más el combustóleo y saca más gasolina y diésel. También estamos haciendo la coquizadora de Tula, que se había dejado a medias, el gobierno pasado la suspendió, y iniciamos ya con la coquizadora de Tula, porque no había, de Salina Cruz. Entonces vamos a dejar las 6 refinerías con coquizadoras, sin combustóleo. 2 Bocas, que ya tiene la planta coquizadora, que también no va a generar combustóleo. Entonces, el rendimiento de las 6 refinerías va a incrementarse porque las coquizadoras aumentan su rendimiento. Claro. No nada más las estamos rehabilitando, sino que también las estamos innovando y estamos obteniendo mayor ganancia. O sea, el presidente ha hecho un gran trabajo en este sector. 2 Bocas es una infraestructura que va a quedar aquí para las siguientes décadas, mínimo hasta el 2060. Se prevé, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía y de la OPEP, que todavía vamos a seguir utilizando vehículos de combustión, sí. Mínimo. Entonces, eso nos queda que en este momento de pandemia, de crisis, estamos generando empleo, proveeduría. Poca gente sabe que el norte ha construido en el sur. ¿Qué quiero decir? Todo el acero de Saltillo y de Monterrey está en 2 Bocas. Todo el cemento de Monterrey, de Guanajuato, de donde sea, está en 2 Bocas. Tenemos todos los talleres de metalmecánica de Guadalajara y de Monterrey saturados. No pueden aceptar un trabajo más en Querétaro porque nos están trabajando. Quienes hacen los transformadores de electricidad o los muebles, así les llamamos muebles eléctricos en San Luis Potosí y en Ciudad Juárez, Chihuahua, están al 100% trabajando para 2 Bocas. Eso es 2 Bocas. En un momento en que requerimos los mexicanos tener empleo, en que la inversión pública, porque nuestros impuestos son para la inversión pública, son para la seguridad, son para salud, son para energía, son para educación. Esa es inversión pública. Bueno, nuestros impuestos están ahí, ya no son para salvar a empresas quebradas o lo que sea, ya no son para eso. Ese es el cambio real. Y como gobierno, pues es responder. Entonces, 2 Bocas, pues nos deja una gran infraestructura en un momento tan importante.